Y esa providencia de Dios, pues, es que Dios está metido en todos nuestros asuntos cuando nosotros determinamos hacer su voluntad, y como iglesia especialmente. Y el testimonio que la pastora nos cuenta está muy relacionado con lo que sentimos de parte del Señor compartir hoy con la iglesia. Y es realmente lo que el Señor piensa de la iglesia. O sea, estamos en últimos tiempos, y en estos últimos tiempos estamos... La pastora tiene el micrófono encendido todavía. La pastora tiene el micrófono encendido, pero no la veo. El hecho de que estemos en los últimos tiempos, para muchos llega mucha preocupación o mucho susto. Pero yo no sé si ustedes cuando ven una película se dan cuenta que la última parte de la película es como la más emocionante, es como la parte donde uno más está como a la expectativa. Y cuando uno goza lo que el Señor tiene, se toma de la mano, uno lo disfruta mayormente. Entonces, creo que en este último tiempo que estamos viviendo y en lo que el Señor está afirmando, en lo que realmente la iglesia, lo que somos nosotros como iglesia, debemos ser apercibidos para no dejarnos desviar. Vamos un momentico, Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro muy especial, y sucede que entre Daniel y Apocalipsis se habla mucho de estos últimos tiempos, pero siempre se ha tenido como miedo a ello. Y realmente yo creo que ese temor realmente no debe estar en nosotros, sino que debe haber un gozo especial de saber que el cumplimiento de lo que el Señor ha determinado está vivo y está activo en este tiempo. Entonces, esa debe ser una esperanza gloriosa. Esa esperanza gloriosa no solamente es por el hecho de que vamos a estar con el Señor en un momento en el reino de los cielos, es que ese reino está establecido desde ahora, pero muchos hemos perdido esa noción, la noción de que el reino de Dios se estableció desde la venida de Jesucristo, y cuando nosotros determinamos que esa simiente de Cristo estuviera en nuestras vidas, ese reino vino a ser vida en nosotros, y ese reino se va a perpetuar. O sea que lo que estamos viviendo ahora son, por así decirlo, es el final de un tiempo, pero es la preparación para una eternidad, porque muchos solamente esperan la eternidad, pero desde ahora el Señor quiere que nosotros estemos listos, atentos, preparados. Entonces, allí en Apocalipsis vamos a mirar algo que nos ha llamado mucho la atención. Y esta semana que estaba orando, no, eso fue la semana pasada, estaba orando específicamente por lo que el Señor ha hablado a nosotros, de que viene un avivamiento. Y yo veía mi vida y veía la vida de muchos hermanos y decía, Señor, yo no sé cómo vas a hacer un avivamiento en este tiempo con mi vida así y con la iglesia, que es así. Cuando hablo de la iglesia, y esa es la providencia de Dios tan especial, porque lo que acaba de explicar la pastora es muy importante. No la iglesia como el recinto de donde las personas están reunidas, sino como la iglesia, como esa unidad de cada uno de los miembros, como ese vínculo de los hermanos, donde Cristo es la cabeza. Esa es realmente la iglesia viva, o sea que en este momento la iglesia más poderosa. Y allí en Apocalipsis, la iglesia muestra algo muy especial, y cuando estaba yo orando, el Señor empezó a mostrarme varias situaciones de lo que nosotros hoy vivimos, que es muy particular de lo que el Señor le habló a Juan en Apocalipsis, de lo que eran las 7 iglesias en aquel momento. Y yo veo que allí en Apocalipsis se refleja lo que somos hoy nosotros, lo que nosotros vivimos hoy. No vamos a ahondar en los 7 mensajes a las 7 iglesias, vamos a solamente mirar un mensaje, pero sé que ese mensaje nos debe confrontar a algo en nuestros corazones. Y es confrontarnos a qué cosas hemos dejado y qué cosas realmente hemos apropiado, y por qué somos como somos o vivimos como vivimos, porque nuestro gozo no es completo.
porque el amor fluctúa. Y vamos a darnos cuenta que en ese mensaje de Apocalipsis el Señor nos quiere a fortalecer algo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 2, dice así: escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vamos a hacer un stop aquí. Creo que todos allí de alguna forma encajamos, y creo que Dios dice en este momento a cada uno: mire, yo conozco lo que tú vives cada día, conozco tus luchas, conozco tu disposición. El hecho de que hoy hayamos casi más de 60 familias conectadas en este momento, eso el Señor lo conoce. Esa disposición de madrugar, ayunar, buscarlo, ese servicio a las demás personas, esa situación de cuando ves y escuchas a alguien, tú interpretas, esta persona viene de Dios. Esa situación de soportar las dificultades en muchos momentos, la paciencia que a veces pones en las condiciones de las vidas. Entonces, el Señor conoce cada una de las cosas que nosotros vivimos hasta hoy. Esa es una realidad que el Señor no ignora. Y cuando llega el mensaje a esta iglesia de Éfeso, hablando especialmente, y vuelvo y lo digo, no estoy hablando solamente de la congregación, sino de cada una de las personas, dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y, y esa situación de haber dejado el primer amor trae una consecuencia muy grave. Y Jesús muestra todo lo que nosotros vivimos día a día en este pasaje. Pero dice: abandonaste el primer amor. Y mira lo que dice el versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no tuvieres arrepentido. Las consecuencias, amados, de abandonar este primer amor, en este mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Éfeso, y que creo que es el mensaje que el Señor hoy está extendiendo al cuerpo de Cristo, a nosotros como congregaciones, a mi vida, es que olvidamos algo, dejamos algo, abandonamos algo. Escúcheme bien esa palabra: abandonamos algo, dejamos algo, dejamos. O sea, eso no corresponde de que se me perdió, me lo robaron, se me lo quitaron, lo dejé, lo dejé. Ahora, cuando miramos realmente qué es ese primer amor, vamos a recordar y vamos cada uno de nosotros a hacer un recorder, y sí, la palabra perfecta, de aquel momento cuando el Señor impregnó nuestras vidas y hizo ese toque especial de encontrarnos con Él cara a cara. Cada uno de nosotros vivimos situaciones muy particulares, muy particulares. Pero hoy no solamente quiero sentarme en esa relación con Dios, porque ahorita la pastora nos decía 3 puntos que son vitales de lo que es realmente la iglesia. Un vínculo con Dios, un vínculo conmigo
y un vínculo con mis hermanos. Y ese vínculo forma lo que es la iglesia viva. ¿Cómo así? ¿Estamos aquí conectados en diferentes lugares y estamos en la iglesia? Sí. ¿Cómo así a las 8:30 que me conecto, estoy congregándome con la iglesia? Sí. Cuando estoy haciendo el altar, ¿estoy avivando en la iglesia? Sí. Cuando estoy en mi trabajo y estoy en mi vida común, ¿ahí está viva la iglesia? Sí. Entonces recordemos esos momentos, no solamente cuando nos encontramos con el Señor, sino también esos momentos de cuando las relaciones eran significativas. Esos momentos cuando realmente había un impacto en mi relación con Dios, con las demás personas y aún conmigo mismo, porque eso es algo muy especial que el Señor también ha hecho, la restauración de nuestras vidas. Y yo recordando ese primer amor, yo me acordé cuando recién empezamos con mi esposa. Y yo me coloqué, eso a mí me ha traído mucho quebranto y mucho rearguir, porque ahorita como la pastora lo contaba, esta semana nos reunimos y estuvimos conversando y confesamos nuestros pecados. Y entre los pecados, nuestras luchas, hablamos situaciones complejas que vivo yo con mi esposa. Y yo recuerdo un consejo que yo muy comúnmente doy cuando muchas personas llegan ya con ganas a separarse. Y no es que esté diciendo que tenga ganas de separarme de mi esposa, no. Pero muchas personas cuando llegan a ese punto de decirme, no, es que ya quiero separarme, ya me tiene aburrido, me tiene harta, yo le digo, mira, haz un stop y no mires con la persona que hoy quiere separarte. Haz una recordé de aquella persona a la cual te uniste. Y recuerda esos momentos bellos, esas circunstancias que viviste, esa situación que viviste, eso que cuando la veías hacía maripositas en el estómago. Ahora, eso va a hacer que aflorezca algo. Ahorita antes de reunirnos me encontré con Diego, antes de una reunión que nosotros hacemos antes del ayuno, y Diego me contaba un testimonio que me impactaba mucho, y es sobre un chico que conoció a Dios ahorita en diciembre, el 22 de diciembre, y conoció a Dios dentro de un dolor muy profundo que fue una traición. Y dentro de esa traición, lo más fácil para él era justificar esa traición para tener resentimiento, de tener dolor y quedarse en esa circunstancia, pero Dios se la jugó completamente, tocó su vida y fuera de eso le tocó su corazón con el deseo de restaurar su vida. Y uno dice, eso es loco, porque tenía una justificación de dolor para tal vez poder echar por fuera lo que era una relación de amor. Pero eso no le importó a él, porque él se afianzó en el amor que viene de Dios y en el amor que él puede dar a su pareja para restaurar. Entonces recuerda aquel momento inicial es cuando tuviste esos primeros, esa cercanía especial con Dios y empieza a hacer memoria. Yo por lo menos me acuerdo de aquellos momentos cuando estaba con mi esposa. Mira, yo ahorita, y es algo que me reargulle mucho porque ahora nosotros hablamos con mi esposa y nuestras conversaciones son muy cortas y son muy restringidas porque nos hemos vuelto susceptibles en muchas cosas. Y yo me acuerdo cuando antes hablábamos, se nos iba toda la noche, toda la noche. Nosotros empezamos a hablar, por así decirlo, tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, y hablamos menos hasta las 10 de la noche, juntos. Yo me iba para la casa, ella quedaba en la y yo le marcaba el teléfono. Yo cogía el teléfono y yo, amor, ¿cómo estás? Después de haber hablado toda la noche. Y seguíamos la madrugada y nos quedamos medio dormidos porque en el tiempo no había así celular, al tiempito me calíamos los celulares. Y nos quedamos como dormidos y seguíamos hablando y seguíamos hablando y seguíamos hablando y queríamos seguir estar ahí continuando. Y eso era impresionante, y hablábamos y nos gozábamos de bobadas entre nosotros, nos disfrutamos uno al otro. Yo me acuerdo el día que le di el primer beso, eso para mí fue una locura. Porque yo me acuerdo tanto que para darnos el primer beso nosotros no fue así de una, ¿no? Molestábamos un rato, nos acariciábamos, nos miramos la cara, como que sí, como que no, o hasta cuando leí el primer piquito. Cuando yo ya me regresaba para mi casa, yo pensaba que iba sobre el aire, yo iba caminando y yo me sentía extraño, yo me sentía como que no era yo, y yo me sentía como que estaba en otro planeta y yo decía, wow, qué emoción, le di un beso. Pero hoy
Le doy un beso a mi esposa y no siente esa misma cosquillas. Hoy converso un rato con ella y no siente esa misma pasión, ese mismo deseo. Hoy, en mi vínculo, no solamente con mi esposa, sino con los hermanos, también pasa lo mismo. Y hoy con Dios pasa también lo mismo. Oro muchas veces, pero no por el hecho de tener una comunión con Dios. Como le decía a mi esposa esta semana, mira, yo hace tiempo me tomaba un café con Dios y lo disfrutábamos tanto. Ahora me dice, ya no me puedo tomar un café porque me quitaron la vesícula, pero me puedo tomar una tisana. Pero hoy, muchas veces, vamos a la oración como un cumplimiento de una rutina, un cumplimiento de una acción diaria, porque si no mi vida espiritual se muere, pero no con ese vínculo que yo quiero hablar con papá. Este tiempo Dios ha venido haciendo una renovación tan especial en mi corazón y Dios ha cambiado mucho mi oración. Y yo me siento porque pasamos a la oficina al segundo piso, los que conocen la casa, y en ese segundo piso hay un balconcito y yo me siento, abro la ventana, coloco el asiento, me coloco a ver unos cuantos arbolitos que hay aquí cerca, pajaritos, y hablo con Dios. Y ha sido tan diferente esa comunicación, esa cercanía con Dios, que ha transformado realmente esa forma religiosa. Y eso es lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Y por qué les digo, amados, que recordemos esas primeras condiciones en nuestra relación con Dios, en ese impacto que Dios hizo en nuestro corazón, en ese impacto que Dios hizo en nuestras vidas y en nuestras personas que están cercanas? Porque eso fue lo que el Señor le decía a través de Juan aquí a la iglesia de Éfeso. Mira, ustedes hacen tantas cosas, han pasado tantos tiempos, se han esforzado tanto, son tan dispuestos en sus corazones, pero han abandonado ese primer amor. Han abandonado, lo han dejado. Y yo me coloqué a reflexionar en esa palabra porque eso trae una consecuencia muy fuerte. Lo acabamos de leer en el versículo 5. El reino de Dios se ha establecido desde ahora y el Señor quiere que nosotros disfrutemos su reino desde ahora. La plenitud de todo su reino, sabiendo que no es solamente comida ni bebida, el reino de Dios es mucho más amplio. Pero lamentablemente no lo disfrutamos porque soltamos algo. Y entonces yo estaba meditando en esa palabra, ¿qué fue realmente lo que olvidamos? ¿Qué fue lo que dejamos? Y me encontré con una carta que me marcó muchísimo. Y sucede que en un momento, por allá en el año de 1970, hubo un avivamiento muy poderoso. Ese avivamiento, creo que no recuerdo bien, le dieron un nombre muy especial. No recuerdo el nombre. Si ahora lo recuerdo. ¿En qué parte fue el avivamiento? ¿En qué ciudad? Donde participó Jonathan Edwards en 1730 y 1740. ¿En dónde? Eso, 1730, 1740 con Jonathan Edwards. Eso fue en parte de Estados Unidos y también en Europa protestante, en América Británica. El despertar, esa es la palabra, el despertar, así se le llamó en aquel momento, el despertar. Y en ese momento, ese avivamiento trajo muchas conversiones, una transformación muy poderosa, porque la iglesia estaba ensimismada, estaba en una condición estaba perdiendo la razón de ser. Y en ese avivamiento el Señor empezó a despertar, por eso se le dio este nombre. Y una chica que hacía poco había conocido del Señor le dijo a este predicador Jonathan Edwards, venga, dame un consejo de cómo hago para permanecer en mi relación con Dios ahora que soy creyente. Y Jonathan Edwards le mandó una pequeña carta, pero una carta muy significativa. Y quiero leerles la carta y quiero que esa carta la podamos meditar y la podamos tener en cuenta porque sé que nos puede ser de mucha edificación. Esta carta, aunque solamente cita un pasaje bíblico, ahorita vamos a ver que es una palabra, es una carta que tiene una profundidad bíblica muy, pero muy amplia. Y quiero llevarlos a eso, amados. Mira, mucho de lo que nosotros hablamos tiene mucho de nosotros mismos. Y algo que el Señor nos ha estado instando en este último tiempo es devolvernos a la palabra.
Y no, yo no siempre tengo que estar diciendo, la palabra dice en el versículo tal, no siempre, pero sí que mis palabras, mis dichos estén llenos de lo que Dios ha dicho en su Biblia, en su palabra, que es viva y eficaz. Y vamos a leer esta carta, o voy a leer esta carta que Jonathan Edwards le dio a esta chica. Y allí vamos a mirar varios componentes que ahorita lo vamos a ver bajo la luz de la Biblia, que realmente si nosotros volvemos a examinar, nos vamos a dar cuenta que por eso el primer amor, esa primera pasión que teníamos, que la que exhortaba Juan a los Efesios, es la misma exhortación que hoy Dios nos hace a nosotros. Y mire la recomendación que le dijo Jonathan Edwards a esta chica. Dice así: no abandones la búsqueda, el esfuerzo y la oración por las mismas cosas con las que exhortamos a las personas inconversas a que se esfuercen, algo de lo que ya has recibido en cierta medida en la conversión. Ora para que tus ojos puedan ser abiertos, para recibir visión, para que puedas conocerte a ti misma y presentarte ante el estrado de Dios, para que puedas ver la gloria de Dios y de Cristo y ser resucitada de los muertos y que el amor de Cristo se derrame en tu corazón. Quienes poseen un mayor grado de estas cosas tienen necesidad de seguir orando por ellas. Y es que permanece tanta ceguera y dureza y orgullo y muerte que sigue siendo necesario que esa obra de Dios se efectúe sobre ellos para iluminarlos y avivarlos más y más. Cuando escuches un sermón, una prédica, aplícala a ti mismo. Que la principal intención de tu mente sea considerar en qué sentido se aplica esto a mi vida y qué aplicación debería yo hacer de esto en el beneficio de mi propia alma. Cuando abordes el deber de la oración, te acerques a la Santa Cena o asistas a cualquier otro deber de adoración divina, ve a Cristo como lo hizo María Magdalena en Lucas capítulo 7, 37 y 38. Y échate a sus pies y bésalos, y derrama sobre él el dulce perfume, engüento de amor, de su amor divino, que emana en su corazón puro y quebrantado, como ella vertió aquel precioso perfume de su caja pura y rota de alabastro. Cuando el ejercicio de la gracia es bajo y prevalece la corrupción, de modo que el temor predomina, no desees que éste sea echado fuera por ningún otro medio que no sea el amor vivificador y prevaleciente en el corazón. De este modo, el temor será eficazmente obligado a desaparecer como la oscuridad de una habitación se disipa cuando se deja entrar en ella las agradables rayos de sol. En tu camino, anda con Dios y sigue a Cristo como un niño pequeño, pobre y desvalido. Toma su mano, toma la mano de Cristo y mantén tus ojos en las marcas de sus heridas, en las heridas de sus manos, y mira su costado, de donde salió la sangre que te limpia del pecado, escondiendo tu desnudez bajo el vuelo de la túnica blanca y resplandeciente de su justicia. Cuando yo escuché esta carta que Jonathan Edwards le escribió a esta chica, yo dije, wow, Señor, ya entiendo por qué el primer amor se apaga.
Ya entiendo por qué realmente nosotros nos convertimos hoy en lo que somos. Ya entiendo por qué, porque nuestro corazón se vuelve cada vez más duro. Ya entiendo por qué somos más insensibles. ¿Por qué nos ensimismamos? Ya entiendo, Señor, por qué se apaga todo. Porque dejé cantidad de cosas que no había dejado, tendría que haber dejado nunca. Y empiezo yo a hacer esa reflexión con relación a esta carta que Jonathan Edwards, y ahorita lo miramos de acuerdo a la luz de la Biblia. Y yo decía, tremendo, Señor. Hablándolo desde mi relación con Dios, mi relación con mis hermanos y mi relación conmigo, yo digo, he abandonado tantas cosas he abandonado. He abandonado la pasión, porque lo que les decía ahorita, anteriormente el conversar no era un cumplir, el conversar no era una carga, era un placer. Y eso, las heridas, las situaciones, hicieron que se abandonara. Se rompió y se dejó ese vínculo de estar cercano a las personas, pero escúcheme muy bien, no solamente a lo que las personas dicen, sino lo que dice su corazón. No solamente lo que dice la Biblia, sino lo que la palabra quiere ministrar a mi vida. Son dos cosas muy diferentes. Mira, el problema número uno que yo tengo con mi esposa es que yo la escucho a ella, pero hay muchas cosas que yo no la entiendo. No la entiendo porque yo sé que ella me dice algo, pero lo que ella realmente está dentro de su corazón es algo muy diferente. Y yo recuerdo que cuando nosotros éramos novios, yo no necesitaba que ella me hablara mucho. Yo solamente con una mirada, yo ya sabía que lo que estaba pasando en ella. Y eso se perdió. Pero también se perdió eso en la palabra de Dios. Porque a veces nos volvemos nosotros tan leguleyos que sencillamente nos vamos a lo que está escrito, pero no a la esencia de lo que eso realmente tiene para mi vida. Eso lo perdimos, lo perdimos. Y por eso ese primer amor empieza a menguar, a menguar, a menguar, a menguar. También cogemos y soltamos ese amor sacrificial. Y ese amor que no hacíamos las cosas porque tocaba. Yo no sé si a ustedes les tocó como a mí, pero cuando yo recién conocí al Señor, yo a todo mundo quería hablarle de Jesús. Y yo me acuerdo que yo vivía en Guacarí y me iba caminando kilómetros, muchos kilómetros a otra vereda, porque no había transporte, llamada Huacas, con el deseo de hablarle a las personas de ese amor que había tocado mi vida. En esos momentos encontré situaciones muy especiales. Era como cuando leí ese primer beso a mi esposa, que yo andaba entre las nubes, así era cuando yo me iba caminando por esos cañaduzales a esa vereda a compartir esas familias. Pero ese amor realmente sacrificial, que no solamente mira mi condición, mi bienestar, que es lo que ha hecho esta sociedad que no has ensimismado, no es lo que gobernaba mi vida en aquel momento, sino que el que gobernaba mi amor en ese momento era realmente entregarlo todo, porque recordaba un pasaje, solamente un pasaje que transformó mi vida. Aquel día que yo me encontré con una persona y yo le dije, venga, yo no entiendo esa cosa de Dios. Y él me dijo algo tan básico, mira, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Yo dije, ¿cómo así que alguien puede amar de esa forma? Eso yo lo había escuchado muchas veces, pero cuando eso llegó a mi corazón, yo dije, esa noche no dormí. Después de hablar un rato con esa persona, hacerle muchas preguntas, tomé la decisión de seguir a Jesús. Y eso fue impactante para mi vida. Después de tener muchas dudas, confusiones.
Cuando yo vi que ese amor era un amor que lo entregó con sangre por todo por mí, yo quise hacer algo mínimo por él, para él y en él. Pero eso lo abandoné, lo fui dejando, lo fui abandonando, lo fui quitando. Y así mismo pasó con mi esposa y así mismo pasó con el Señor. Y conmigo mismo, yo me acuerdo algo que el Señor me cascó y creo que a algunos le he contado el testimonio. La pastora hace como 1 año y medio me dijo, hijo, mira, tú tienes una situación por resolver, tú no te amas. Cuando la pastora me dijo eso, y hermano, pastora, yo no sé, yo no entiendo lo que usted me dice, pero si usted me lo dice, pues yo lo creo, pues, pero, porque como yo he sido normalmente orgullosito, entonces dije, no, pues yo me amo mucho. Cuando sucedió el tema del accidente, empieza el Señor a ministrar mi vida y empiezo a ver mi tema del sobrepeso, de mi descuido. Yo me acuerdo tanto que yo tenía muchos problemas con mi esposa por mi descuido con mi condición física. Cuando empieza el Señor, ¿sabes? Esa es una muestra de que no te amas. Señor, ¿verdad? Yo no cuidaba mi cuerpo, no me cuidaba a mí porque es tu cuerpo, es tu templo. Te entiendo que no me amo. Y es tremendo, Señor. De cosas tan sencillas, pero son así. Esas fueron las cosas que hemos dejado. Ese amor sacrificial. ¿Ya? Mira, ¿sabe qué más hemos dejado? El valor por las cosas sencillas. Yo por eso yo le doy tantas gracias y esta semana me voy a apresurar. Bueno, no voy a dar la noticia a mitad. Esta semana me contaron de un nuevo miembro que viene para la familia. Una hermana está en embarazo y yo le hice así, te felicito, le hiciste bien, qué gol, qué bendición que haya un nuevo miembro que esté en embarazo, tu esposa, me emociono. Y para mí los hijos son tan emocionantes. Yo le doy gracias a Dios que yo trabajo en algo que me apasiona, que es enseñar. Y a mí los niños, Joel, David, me enseñan tanto cada día, tanto de su sencillez, de su practicidad, de lo común, sin filtros, sin cosas, que nosotros perdemos eso. Ser sencillos como niños. Sencillos, sencillos, sencillos. Esta semana les cuento hacia la carrera. Salimos con Joel a caminar y después de caminar nos sentamos a conversar un ratico. Y me dice, papá, ¿por qué no vamos a Guacarí donde mis amigos, donde mi abuelito? Yo le dije, no, mi amor, no podemos ir porque el carro tiene unos daños y se nos cae. Pues papá, lo arreglamos. No, mi amor, pero sucede que fuera de esos daños hay que arreglar unas cosas en los documentos. Pues no, papá, no te preocupes. Y él ya sabe todas las cosas que están pendientes del carro. Entonces, no, papá, no te preocupes, arreglamos el radiador, arreglamos el parabrisas, sacamos los papeles, papá, y nos vamos en la tarde, eso lo hacemos un momentico. Entonces yo decía, qué chévere poder pensar como niño y ser como niño. Pero en ese momento yo hice una oración a Dios y le dije, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a ser así como yo, que sabe que tiene un papá, que sabe qué necesidades tenemos y nos da las cosas cuando nosotros las necesitamos. Señor, ayúdame así a ser como él. Bueno, terminamos de hacer ejercicio y nos regresamos. Y llegando y cruzando la puerta de la casa, de una me dan la razón de que Dios había mandado una provisión para arreglar una parte del carro, pero no habían pasado ni 10 minutos, 15 minutos habían pasado, y de una llegó la provisión para arreglar el radiador. Y dije, wow, Señor, gracias. Si solamente nosotros pudiéramos entender de la sencillez de los niños, pero nosotros dejamos eso, ser sencillos, en no meternos en películas que no son. El gran esposo, la gran familia, el gran predicador, el gran evangélico, el gran cristiano. Nosotros sencillamente somos hijos, somos el reflejo de Dios en la familia, pero dejamos eso, abandonamos el ser sencillos. Amados, Dios anhela de que nosotros entremos a la plenitud de su espíritu, y por eso Dios está restaurando a la iglesia. Por eso cuando Jesús
por medio de la palabra que le dio a Juan a la iglesia de Efeso y le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le estaba diciendo, mira, abandonaste todo esto. Pero hoy la recomendación, amados, es que retomes. Hoy, amados, el propósito es que retomes. ¿Que retomes qué? Retoma todo aquello que has dejado. Retoma la búsqueda, el esfuerzo y la oración. Retómala. El esfuerzo, la búsqueda y la oración. Primera Tesalonicenses nos dice, orad sin cesar. Pero con ese vínculo de comunión con Dios, de orar por otros. Retómalo, no lo dejes tirado, retómalo, cógelo, apropiate en esa búsqueda. Retoma el orar para que tus ojos puedan ver y tus ojos puedan ser abiertos. Es tanta la ceguera que hay en nosotros, es tanto el desconocimiento del reino de Dios, amados, que debemos retomar el ver como el Señor quiere que veamos. En Efesios, capítulo 1, versículo 18, les recomiendo mucho que lean ese pasaje completo, lo mediten y escudriñen en él, pero solamente vamos a leer el 18 en que dice, vamos a leer 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Es necesario que la luz del entendimiento de Dios sea sobre nuestros ojos, pero el conocimiento y el entendimiento es mucho más profundo, más amplio. ¿Y por qué es importante que nuestros ojos sean abiertos para que podamos entender que realmente, por qué a veces tenemos que llegar al sufrimiento? ¿Por qué llega la escasez en momento? ¿Por qué llegan las dificultades? Pero ¿por qué papá nunca nos suelta? Es importante, amados, para que nosotros constantemente retomemos el orar para poder ver, no físicamente, sino ver con los ojos con lo que Dios quiere, mucho más alto, más profundo. ¿Sabes qué más debemos retomar, amados? El escuchar una prédica y aplicarla a nosotros mismos. Yo no sé quiénes tengan la Biblia electrónica, la YouVersion. Hoy fue ese pasaje que me salió a mí y creo que es muy especial. No siendo solamente oidores, sino hacedores. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, como a mí me ha pasado muchas veces, que yo me asusto. Cuando yo escucho una prédica y sencillamente, así como llegó, pasó y no pasó nada más. Y en mi corazón no ministró nada. En mi alma no pasó nada, sino un conocimiento más. Eso, por eso es que el primer amor se apaga. Porque nosotros debemos retomar, así cuando nosotros recién conocimos al Señor, que nosotros escuchamos cualquier cosa y nosotros decíamos, ¡wow! ¡Ay, qué cosa tremendo! Eso tenemos que retomarlos, amado. El escuchar la enseñanza y tomarla y eso que trae para mi vida. Y no decir, no, es que eso ya lo escuché, eso ya lo leí, eso ya me lo sé. Es que no estamos en un colegio, no estamos en una universidad. Por eso el primer amor se ha apagado. En Santiago capítulo 1, vamos así ligerito a mirarlo. Santiago. Santiago dice así,
Santiago 1, 21 y 22. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual nos puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar sobre el rapto, hasta los que no son cristianos lo han escuchado. Pero que eso llegue a mi alma, a mi corazón, a mi vida, y me dé la certeza de que tengo que estar pilas porque estamos en los últimos tiempos, es diferente. No ser solamente oidor, sino hacedor. Esta semana hablaba con alguien y me preguntaba sobre, venga, ¿y por qué no siguieron transmitiendo por YouTube en vivo? Yo decía, mira, hay una situación que pasa con YouTube. Y en YouTube, aunque podemos escuchar la enseñanza y la enseñanza nos puede ministrar, no nos permite esto que estamos haciendo hoy. Un vínculo, aunque sí sea virtual, entre comillas, pero aquí podemos conversar, charlar, ver las caras de algunos que prenden sus cámaras. Entonces, amado, no solamente ser oidores, porque yo puedo prender YouTube y escuchar ya, pero que cuando realmente yo coloco todos mis sentidos para ver qué esa palabra tiene Dios para mi vida cada vez, o cada vez que hago mi devocional, que Dios está hablando a mi vida. Muchas personas yo les escucho y dicen constantemente, Dios no me habla. Y yo me pregunto, ¿será que esta persona no lee la Biblia o qué? Porque sé que Dios también habla audiblemente, Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a través de sus predicadores, pero Dios también habla a través de la palabra, Dios habla, usa todos los medios, por medio de su providencia, las cosas que nos pasan día a día. No solamente ser oidores, sino hacedores también. Retoma eso, retomemos eso, y así retomamos ese primer amor que se nos ha ido tal vez a muchos. ¿Sabes también qué más hay que retomar, amado? En medio de la adoración, de la oración, o cualquier servicio, discipulado o una ofrenda, y cualquier cosa que tú hagas para el Señor, el acercarte a Dios, como lo hizo María Magdalena, lo derramó todo. No se quedó con nada para ella. Lo dio todo, se sentó a sus pies. Y sus lágrimas enjugaron todo. Mira, retómalo. Retoma eso al acercarte, dándolo todo, sin esperar nada a cambio. Derrámate, dando sin esperar. Derrámate dando. Mira, esta sociedad, esta cultura nos ha vuelto a nosotros, quedamos esperando siempre algo. Y aún muchas veces ofrendamos esperando también algo. Doy para que Dios no me quite, no me dé, y si Dios no envía, sino que quiere hacer algo especial en mi corazón, ¿qué pasa? Pero siempre damos esperando. María Magdalena hizo algo muy especial. Y algo que era tan valioso que dicen algunos estudiosos, que algunas personas tienen que trabajar toda su vida para tener ese perfume de nardo. Toda su vida trabajar para poderlo tener. No le importó el derramarlo, el entregarlo, el vaciarse. En algún momento a aquella mujer le quisieron decir, quítate de aquí, ¿cómo vas a hacer eso? Y Jesús le dijo, mira, entré a tu casa y ninguno de ustedes hizo lo que esta mujer hizo, porque ya preparó mi vida para la muerte. Pero, ¿sabes? Nosotros hemos abandonado que cada vez que nosotros queremos adorar, servir, entregar, hacer algo, hacerlo de aquella forma como lo hizo
María Magdalena, no pensando en lo que yo voy a recibir, sino solamente en qué voy a dar. Dar, derramar, entregar, sin esperar nada a cambio. Que eso no se nos pierda, amado. Retoma eso. Retómalo, retómalo, retómalo. ¿Dónde está eso? En Lucas capítulo 7, 31 y 32. San Lucas capítulo 7. No, perdón, 37. Dice así, Lucas capítulo 7, 37 y 38, dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Lucas capítulo 7, 37 y 38. Darlo todo sin esperar nada a cambio. Derramarnos en adoración, en entrega para Dios, con nuestras relaciones. ¿Sabe también, amados, qué más debemos nosotros retomar? Ese amor vivificador de Dios. Mire, la corrupción, el pecado, las luchas son constantes. Todos vivimos esas situaciones difíciles, todos. Pero hay algo que no se nos puede borrar y debemos retomarlo, que es ese amor vivificador que lo dio todo por nosotros, que no nos juzga, sino que nos restaura. Ese pasaje que es muy conocido por muchos, guardado en el corazón por pocos, de Juan 3:16. O lo que también dice la palabra. Vamos un momentico y les recomiendo que luego lo lean completo en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan 4. Ese Primera de Juan 4 es muy especial, porque ahí nos habla sobre lo ancho, lo alto, lo profundo, lo hermoso que es ese amor de Dios. Ahora 8 días y ahora 15 días el Señor nos hablaba sobre ese amor que Dios derramó a través de su sacrificio en la cruz, que restaura esa paternidad, el sacrificio. Y lo que dice allí en 1 de Juan 4:10, eso es lo que nosotros debe estar vivo, ese amor vivificador de Dios, cuando estemos prontos a desmayar, a decir ya no más, el pecado esté como asediándonos tanto, cuando nosotros veamos que ya no podemos más, que nuestro ego ya no nos deja, que nuestro orgullo ya es tan difícil, recordemos que hay un amor que lo entregó todo y dice Juan, Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios lo dio todo lo más precioso por nosotros. No podemos olvidar eso. Y que eso nos aliente a retomar lo que lo mismo, por medio del Espíritu Santo, nosotros lo podemos hacer. Retomar ese amor vivificador cuando esté llegando el pecado y la corrupción. ¿Sabes? Otra cosa, amado, que debes retomar y no puedes dejar, es que cada día, cuando andemos con Dios y a seguir a Cristo, lo hagamos como un niño pequeño, pobre y desvalido. Esa parte de esa carta me impactó demasiado. Porque yo solamente en mi mente me hacía la figura de un pequeño, así como Davidcito,
que es indefenso, que no tiene prejuicios, que se deja llevar, cogiendo la manito de papá. Y cuando coge la mano de papá, lo primero que ve es el hueco de sus clavos. Y cuando mira a su costado, es ver esa herida que lo entregó todo y que le dijo, mira, hijo, yo estoy contigo. Mira, hijo, no te preocupes, yo te ayudo, yo te guardo, yo te protejo, yo te enseño. ¿No puedes? No te preocupes, yo te cargo. Pero eso lo hemos dejado. Y nos hemos metido en muchas películas. En muchas películas. La película El Orgullo, cuando llegan las aflicciones en el hogar. Cuando llegan las insabores con nuestra pareja. En la película de querer saberlo todo, cuando Dios nos está redarguyendo. Y no somos como niños moldeables, enseñables, frágiles, dispuestos. En Mateo capítulo 18, Mateo 18:3, dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Mire, y me llama mucho la atención este pasaje, porque estamos hablando de la iglesia que Dios anhela, que Dios le reprendió en aquel momento, allá en la carta que le manda a la iglesia de Efesios. Y hoy lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Y cuando aquí la Biblia dice que si no nacemos como niños, no entraréis en el reino de los cielos, yo los motivo, amados, y creo que pronto el Señor nos va a ministrar esto muy profundo a nuestras vidas, de que Dios nos lleve al entendimiento de lo que es su reino, porque nosotros vivimos en esta cultura, en esta sociedad, como si nosotros fuéramos de esta sociedad y esta cultura. Y olvidando todo el sacrificio, el amor y la entrega de Cristo y la obra de su Espíritu en nosotros, para que podamos abrazar lo que es el reino de Dios en su profundidad. Amados, más allá de que tal vez el día de hoy se nos llegue una revelación de lo que tal vez hemos dejado, eso nos lleve realmente a lo que el Señor les decía a la iglesia de Efeso. Regresemos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado, y como lo dejamos, lo debemos retomar, retómalo, tu primer amor. Pero dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Mira, el primer camino, amados, para que ese primer amor empiece a vivificarse en nuestras vidas, es que suceda lo que el Espíritu Santo hoy está haciendo en tu corazón y decirte, uy, ¿verdad? Yo he dejado todo eso. Pero lo segundo es arrepentirse, amado. Y arrepentirse no es solamente una condición de mi mente, sino es una actitud de mi ser interior, de volverme a Dios. Y dice allí, arrepiéntete y a las primeras obras. Yo no sé, les conté lo que pasaba en mi relación con Dios en un principio y con mi esposa. Yo no sé qué tanto tú recordaste de tu primer amor, qué tanto has dejado, pero vuelve, amado, vuelve. Hoy el Espíritu Santo
anhela una iglesia pura, sin manchas. Y ese fue el primer mensaje que el Señor le envió a las 7 iglesias, lo envió a Éfeso, que retomara ese primer amor. Yo los invito a cada uno, amados, regresemos, porque hay algo más fuerte que lo sigue diciendo, lo dice, y haz estas primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y quiero decirles, amado, algo muy fuerte. Tú puedes ser un cristiano desgraciado. ¿Cómo hace un cristiano desgraciado? Si un cristiano que conoce a Dios, tiene información de Dios, pero no vivir en la plenitud del plan y el propósito de Dios. Y cuando hablo de la plenitud, no estoy hablando de las mentiras y las baratijas de los que muchos quisieron meter, que eso solamente era riquezas y ya. La plenitud del conocimiento de Dios es mucho más profundo en las relaciones, en el vivir, en su condición de la llenura de Dios sobre nuestras vidas, en la satisfacción de saber que tengo a alguien que me acompaña. La plenitud de Dios se experimenta día a día en su regazo. Pero podemos llegar a ser de creyentes que tenemos mucho conocimiento, pero como dice la palabra allá a Josué, que nunca pudieron llegar a esa tierra prometida. Y que tal vez tal vez podamos llegar a ser salvos, pero sencillamente no disfrutamos lo que el Señor tenía. Y cierro con esto, amados. Mira, hay una estadística que me ha quebrantado demasiado. Eso me duele profundamente. Y es que entre los matrimonios que existen, escúcheme, entre los matrimonios que existen, el 50% se divorcia. Pero lo más preocupante es que los que se casan son muy pocos y la gran mayoría son creyentes. Y el 50% se divorcia. La otra mayoría solamente se van a vivir solos, juntos. Pero los que deciden tal vez tener un hogar, una familia, muchos conviven, pero desdichados y desgraciados, porque no tienen esa plenitud, solamente por cumplir una relación. De eso poco que no se separa, son una cantidad muy mínima que viven en una plenitud de una relación de matrimonio. Y otros solamente lo hacen por preservar el nombre y la familia, y no más. Y así mismo también puede pasar con nosotros los hijos de Dios. Podemos llegar a tener mucho conocimiento de Dios, tal vez estar en una congregación, pero nunca disfrutar lo que Dios ha prometido desde Génesis, a través de Cristo, de ese vínculo precioso con el Padre, con el Señor. Amados, esto era lo que sentía de parte de Dios. Y espero que lo guardemos en nuestro corazón. ¿Y mi esposa tiene algo para contarnos? Bueno, no sabía que Javier compartía hoy, pero hace mucho tiempo me sucedía algo, que yo venía en una crisis con Dios porque yo no lo escuchaba, porque yo quería como volver al primer amor y volver a sentir lo que yo sentía en ese tiempo, volver a escucharlo de la forma que me hablaba. Yo en alguna ocasión sentí un abrazo y nunca lo volví a sentir y yo peleaba con Dios porque no me volvía a dar ese abrazo. Entonces eran muchas cosas que yo decía, es que yo no lo escucho. Entonces, pero fueron años en esa lucha con el Señor. Entonces, sucedió que en estos días Javier me preguntó que cómo iba eso en mí, ¿no? Eso fue la semana pasada. Me preguntó que cómo estaba mi relación con Dios, pues la lucha que yo tenía y que decía que no lo escuchaba.
Entonces en ese momento caí en cuenta que ya no tenía esa lucha y yo no me había dado cuenta. Y yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que sucedió en mí? Y me di cuenta que lo que cambió es de que yo dejé de esperar que Dios me diera. Dejé de esperar que Él me hablara de la forma que yo quería que me hablara. Dejé de esperar que todo lo que yo le pedía Él me respondiera. Dejé de esperar. Y estaba dedicada era a darle, a querer que Él estuviera bien, a querer complacerlo, a dedicarme en saber qué es lo que Él lo hace sentir bien y que decirle que quiero que Él se agrade en mi casa, que Él se sienta cómodo. Y me di cuenta que el no centrarme en mí, en lo que yo quería, sino centrarme en Él, hizo que mi relación fuera diferente y ya no estuviera pensando pues en lo que Él pudiera darme. No sé si me hago entender, pero ha sido muy especial porque Él me está hablando y ha sido la relación con Él es tan diferente ahora como, no es igual como antes. Y aún Él me dijo que Él no hacía las cosas de la misma manera siempre. Entonces muchas veces nosotros nos podemos frustrar y decir, no, es que yo ya no siento lo mismo, es que ya por más que intento no me habla igual, por más que yo quiera no es igual, no va a ser igual, no va a ser igual, los tiempos son diferentes, la forma de él hablar es diferente, pero lo que yo sí noté es de que ha sido muy especial lo que hace que estoy dedicada es a él, por él, hacer las cosas por él. Y yo creo que aquí lo del vínculo, eso aplica para el Señor principalmente, pero también con mis hermanos, conmigo, o sea, con los demás, dedicarme a dar, no esperar lo que me puedan dar. Y creo que va a cambiar totalmente la relación. Entonces quería contarles de esto, que ha sido una bendición. Y no olvidar, amados, que aquí está todo lo que el Señor nos quiere decir. Lo que pasa es que dedicamos demasiado poco tiempo a estudiar la palabra, ¿sí? Si usted calcula cuánto tiempo pasa en redes, mirando el Instagram, mirando el Face, mirando las noticias, mirando películas, usted verá que pasa malo, el que menos 1 hora. A veces hay personas que hasta 2, 3 horas diarias metidas en los medios, en las redes. ¿Qué tal si de ese tiempo sacáramos o hiciéramos un cambio y en vez de eso nos metiéramos al estudio de la palabra? ¿Cómo sería? Sería tremendo, ¿sí? Nosotros, ahorita ustedes van a estudiar el libro de Josué, ¿no? Deben leer el libro de Josué completo para que empecemos el estudio de los santos en guerra. Pero no es el estudio de los santos en guerra, es el estudio del libro de Josué. ¿Y por qué es tan importante el libro de Josué? Porque es una tipología del pueblo que entra en la tierra prometida y nosotros estamos entrando en la tierra prometida, que es nuestra unidad con Cristo. Entonces deben empezar a leer ese libro, porque si ustedes lo leen en casa, cuando llegue el estudio, ustedes van a tener muchas preguntas acerca del libro, ¿sí? Y entonces van a poder encontrar respuesta. Y en general hay que estar leyendo. Mientras que ustedes estén leyendo el libro de Josué y estudiando el libro de Josué, con mi equipo vamos a estar leyendo y estudiando el libro del Apocalipsis. Y luego vamos a pasar ese estudio a ustedes, ¿sí? Pero primero lo vamos a hacer nosotros, juntamente con algunos pastores que me han pedido, porque tienen hambre y sed de la palabra, me han pedido